Buenas, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro capítulo de En esto creemos, donde vamos a estar juntos estudiando la palabra de Dios, conociendo más a Dios a través de una conversación con estos dos invitados que tengo aquí a mi lado. Pastor Daniel, ¿cómo anda? Todo bien, Nico, ¿cómo va todo eso? Tenemos un invitado, al pastor Luciano Villar. Pastor, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estamos? Pastor Daniel, Pastor Nicolás, un gusto estar con ustedes, acompañándolos en este programa y bueno, ansioso de comenzar con este tema. Hoy vamos a ver un Exactamente. tema súper especial que es el gran conflicto, que justamente nos va a dar un panorama especial sobre el mensaje bíblico para nosotros. Pastor Daniel. Justamente estaba mirando este material que lo venimos anunciando en cada capítulo, en cada tema, que tiene por título Creencias de los Adventistas del Séptimo Día. Como siempre, debajo en la inscripción le estamos dejando el link para que puedan descargar este material en formato PDF. Así que hoy vamos a estudiar junto al pastor Luciano este tema tan pero tan importante que solamente lo ha desarrollado y cree la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el tema del gran conflicto. ¿Cómo, pastor Luciano, para ir comenzando, de qué estamos hablando? Bueno, es interesante que cuando Dios le revela a Moisés la escritura, entendemos que, de acuerdo a la tradición y de acuerdo a la revelación, el primer libro que fue revelado a Moisés no fue el Génesis, sino que fue el libro de Job, ¿sí? Y el libro de Job es un libro que ni bien empieza, ya marca el territorio para decir que hay un problema, hay un conflicto entre Dios y un enemigo. Perfecto, pastor. Espectacular. Entonces, antes de comenzar, ¿qué le parece si oramos? Así nos entramos, o mejor dicho, entramos de lleno en el tema y podemos pedir a Dios que nos pueda guiar y más que nada para todos nuestros oyentes y las personas que nos están viendo. Pastor Luciano, ¿nos quiere guiar en oración? Por supuesto, vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Santo, Dios eterno que estás en los cielos, gracias Padre porque podemos juntarnos con el pastor Daniel y el pastor Nicolás a conversar y reflexionar acerca de nuestras creencias. Te pedimos tu compañía para poder desarrollarlas de manera apropiada y que sean de bendición y de utilidad para quienes lo oigan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Simplemente algo para aclarar. Dije recién que es la única, que nosotros creemos solamente en el gran conflicto y en realidad no es tan así. Nosotros tenemos una doctrina en particular que lo vamos a estudiar más adelante, que es el tema del santuario. Pero lo que yo quería decir más que nada es que nosotros creemos este gran conflicto que se desarrolla en el cielo, que es, después viene acá a la tierra y que a lo largo de la historia se ve reflejado lo que dice en la palabra de Dios. Eso es lo que quise decir simplemente. Así que, pastor, ahora sí, comencemos con todo para arrancar con este tema tan interesante. Perfecto. Entonces, teniendo en cuenta esto que acababa de mencionar el pastor Daniel, ¿no? El conflicto es algo que, si bien todos los cristianos, o la mayoría de los cristianos, están conscientes de que existe este gran conflicto, no todos le dan una importancia capital a este conflicto. Entonces nosotros entendemos que el gran conflicto es una especie de lente que hay que ponerse para entender las escrituras, para entender lo que ocurre en la Biblia. Entonces, podríamos decir que el gran conflicto es una lente de cosmovisión, ¿sí? Es una manera de tener una cosmovisión acerca de la Biblia, porque hay veces que en la Biblia ocurren cosas que no las podemos comprender sin el marco del gran conflicto. Claro. O sea que podríamos hablar, y para los que no conocen tal vez esta palabra que es cosmovisión, es justamente la visión de una realidad condicionada o diferente gracias a su contexto. Entonces, como mencionaba entonces el pastor Luciano, qué interesante que todos nosotros podamos hoy visualizar nuestro mundo, nuestra realidad, el conflicto, el dolor, el sufrimiento, las distintas cosas que suceden en el mundo a través del conflicto cósmico o el conflicto que está mucho más allá de nuestro conocimiento visual o a través de nuestros sentidos.
exacto, Pastor Nicolás. Y justamente el marco del gran conflicto es lo que explica lo que tal vez muchos no creyentes, agnósticos, ateos, plantean con respecto a Dios, ¿no? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué hay dolor en el mundo? ¿Por qué mueren niños? ¿Sí? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay guerra? Bueno, si uno se pone los lentes del gran conflicto, la cosmovisión del gran conflicto, esa pregunta ya más o menos no tiene tanto sentido, deja de tener un peso como argumento, ¿sí? deja de ser válida. Ahora, el punto es obviamente, ¿quién sale beneficiado de borrar el gran conflicto de la mente del cristiano y de la gente? Obviamente, el que sale beneficiado es el enemigo de Dios. O sea que alguien que no quiere que se hable y que se estudie y que se comprenda el gran conflicto es justamente Satanás. Ahora, entonces la pregunta que me puedo hacer, pastor, es, si hay un gran conflicto, hay una guerra, y están viendo la imagen ahí entre Cristo y Satanás, la pregunta es, ¿y cuándo comenzó esta guerra? La lógica, ¿no? Hubo un comienzo, Claro. ¿y cuándo fue ese comienzo? Claro, y bueno, nosotros sabemos que la Biblia no es un libro que está allí para satisfacer curiosidades, ¿no? Es una colección de revelaciones que nos muestran en realidad lo que Dios quiere que sepamos, principalmente cómo obtener la salvación. Y entre medio de todas esas revelaciones encontramos que existe este gran conflicto de fondo. Y tenemos algunos textos en la Biblia que nos indican la realidad de este conflicto. Por ejemplo, tenemos en Isaías 14 y Ezequiel 28 la presencia de este ángel, este querubín, que de repente un día decidió rebelarse, un día decidió hacer las cosas contrarias a la ley de Dios. Y tenemos en Apocalipsis capítulo 12 que directamente se armó una guerra en el cielo, ¿verdad? Armó guerra en el cielo, hubo dos bandos y obviamente el bando de Lucifer perdió y fueron arrojados aquí a la tierra. Y bueno, evidentemente por lo que dice el Apocalipsis y lo que dice el Génesis, ese conflicto comenzó antes de que exista el ser humano, antes de que exista Adán y que exista Eva, porque nos dice el Apocalipsis que el dragón, Satanás, es la serpiente antigua. Y cuando nosotros leemos el Génesis, la serpiente está en la tierra, por lo tanto, ya cayó del cielo. Entonces ahí podemos ubicar temporalmente cuándo ocurrió el gran conflicto en el cielo y cuándo se trasladó a la tierra. O sea, básicamente nosotros podemos saber en qué momento ocurrió, sabemos que fue antes de la creación, pero no sabemos, bueno, tal fecha, eso sale fuera de nuestro entendimiento porque la Biblia no lo revela. Ahora, la otra pregunta es, ¿y por qué si Dios, justamente había mencionado el pastor recién en Isaías, si Satanás, o mejor dicho, Lucifer, ese era el nombre que tenía antes, si era perfecto, ¿por qué entró en él el mal? ¿Por qué se rebeló si no había pecado? Es una pregunta lógica que cualquiera puede preguntarse. Claro. El asunto es el siguiente. Uno a veces piensa, bueno, el mal se mete porque estamos acostumbrados a este mundo en el cual el enemigo se mete, ¿no? En las personas, se mete en la cabeza, pero en el cielo no había ningún enemigo dando vueltas para meterse en la cabeza de nadie. Entonces, lo único que podemos comprender, no explicarlo, porque si hubiera explicación no sería pecado, ¿verdad? Sería algo que se puede explicar, no es pecado. Pero como es pecado, es un misterio. Es el misterio de la iniquidad, y nosotros entendemos que dentro del libre albedrío, que todas las criaturas que Dios ha creado gozan, está el riesgo de elegir mal. ¿Sí? En el libre albedrío está el riesgo de elegir mal. Aparentemente, durante millones de años, o el tiempo que sea, Lucifer había sido perfectamente feliz, eligiendo bien, eligiendo obedecer y adorar a Dios, pero un día dijo, no,
voy a elegir algo contrario. Y bueno, y ese fue el comienzo de lo que hoy estamos todavía viviendo, ¿verdad? El gran conflicto. Interesante, pastor, que mencionaste hoy, dijiste que se rebeló él contra la ley, y vos dijiste algo hoy, el misterio de la iniquidad. Interesante que esa palabra iniquidad en griego es anomía, y anomía significa sin ley. O sea, básicamente Satanás se rebeló contra la ley de Dios. Exacto. Y ese es el mismo espíritu, me parece, que se ve ahora, ¿no? Exacto, porque el espíritu de Satanás es ese, ¿verdad? El rebelarse en contra de la ley, ¿no? Anomía, como bien mencionaba recién, es justamente la palabra que se traduce como iniquidad, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, la falta de ley o la no ley es un misterio y las cosas que ocurren son bastante misteriosas también, ¿no? Son como cuando una máquina anda mal, ¿sí? Y uno no entiende, por ejemplo, la computadora que empieza a hacer cosas raras y uno no entiende por qué. Bueno, es un misterio, ¿verdad? No se sabe por qué está funcionando de esa manera, pero cuando entra el pecado en la mente, en el cuerpo, en la vida de las criaturas, ocurren cosas inexplicables y todas son negativas, por supuesto. La verdad entonces, que, perdón, Luciano, la verdad que es muy interesante que ya antes de que todas las personas que nos están escuchando comiencen a formar una imagen e ideas sobre esto, ya este conflicto inicial en el cielo nos da una pauta sobre un concepto importantísimo sobre el gobierno de Dios en toda en el universo, que es el libre albedrío, y que el conflicto de los siglos se va a ver también condicionado, gracias al cielo, a Dios, por esa palabrita que es libre albedrío. Algunos piensan, y no sé si les ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado muchas veces de conversar con personas que dicen que Dios es un Dios déspota, un Dios más bien que es como un escenógrafo en donde colocó en el cielo un lugar en donde todos siguen su soberanía y nadie puede decidir ninguna cosa, todos son autómatas, y así también en la tierra de la misma manera fue como todo armado y demás. Obviamente ya desde el principio y desde el mismo episodio podemos ver el libre albedrío y que Dios crea a sus criaturas con la posibilidad de elegir, y también el gran conflicto se trata de tener la posibilidad de elegir. Claro, y justamente todas las ideas que tienden a acusar a Dios de tirano, de déspota, surgen, bueno, el fin último ya sabemos de dónde surgen, pero surgen del gnosticismo, de la teosofía, que toma la Biblia y la retuerce de tal manera que termina diciendo otra cosa. Por ejemplo, que si somos, como decía recién el pastor Nicolás, si todos éramos autómatas y no podíamos hacer otra cosa más que obedecer, Lucifer se convierte en un liberador. ¿Sí? Lucifer se convierte en alguien que nos trae la capacidad de elegir, ¿verdad? Entonces, claro, en esa historia pintada de ese modo, ¿quién es el héroe y quién es el villano? Pero cuando uno lee el libro de Génesis, está bien claro quién es el malo y quién es el bueno. Pero de eso se trata, el misterio de la iniquidad, el misterio de la anomía, de la falta de ley, es torcer todo, ¿verdad? Dar vuelta a todo. Interesante, pastor, me estoy acordando, los tres tuvimos al mismo profesor, Carmelo Martínez, me estoy acordando de una clase de él que decía, justamente hablando de la rebelión de Satanás en el cielo, y él decía que justamente lo que él buscaba era ser autónomo, ser independiente. Y entonces él decía, bueno, yo no quiero saber nada con el gobierno de Dios, y todo gobierno tiene una ley para que haya orden. Sin ley no puede haber orden. Y justamente Satanás decía, no, yo no quiero tener esta ley, y justamente ahí es el centro del ataque, y justamente hacia una persona apunta que seguramente más adelante va a tocar a Luciano, el pastor. Pero otra cosa importante también, me acuerdo de esa clase, es que las personas se preguntan, pero si Dios sabe todo,
cuando lo creó a Lucifer, que después se transformó en Satanás, ¿por qué lo creó si sabía que iba a pecar? Y me acuerdo muy bien lo que dijo el profesor, dio este ejemplo, cuando los padres deciden tener un hijo, corren riesgos, dice, porque al tener un hijo puede nacer enfermo, puede suceder un montón de cosas, pero igual deciden correr ese riesgo por amor. Y muy interesante lo que mencionaban hoy, o sea, el libre albedrío, o sea, la libertad de escoger. Dios no está forzando a nadie a decirle, ustedes me tienen que adorar porque yo soy Dios y punto. No, Dios dice, ustedes escojan, yo les voy a mostrar cómo soy yo. Soy un Dios de amor, pero ustedes van a decidir. Y bueno, ahí vino después, que esa es la parte, me parece que la mayoría de las personas no pueden entender cómo Dios, sabiendo todo, crea a Satanás y vivimos en este mundo de caos, de dolor y de sufrimiento, que es, a ver, un pensamiento válido, por así decirlo. Pero claro, si lo vemos solamente de esa perspectiva y no vemos todo el gran conflicto, nos quedamos, bueno, Dios no es un Dios bueno, porque a Dios le gusta que sufran las criaturas, porque lo hubiera exterminado a Satanás y se terminaba el problema. Pero ¿qué hubiera pasado si lo hubiera matado? Si hubiera cumplido lo que decía Satanás. Hubiera quedado la duda, o sea, Dios no es tan bueno como parece, porque fíjate, Satanás empezó a pensar diferente y Dios lo mató, lo liquidó. Entonces, todo el mundo se iba a asustar e iba a obedecer a Dios, no por amor, sino por miedo. O me estoy equivocando el razonamiento que hago. No, exacto. Es claro que dentro de este conflicto, todas las ventajas que el enemigo pudo sacar, las usa. Las usó y las sigue utilizando, ¿sí? Las ventajas son las ventajas del más débil, ¿sí? Porque en este conflicto, no está de más aclararlo, que el Satanás no tiene poder contra Dios, ¿sí? Satanás no tiene ningún poder contra Dios. Entonces, en esa relación desigual de poder, cualquier acto de poder de Dios sobre Satanás sería mal visto por el resto de las criaturas, porque es un abuso, ¿verdad? El más fuerte metiéndose con el más débil es un abuso, por más que sea justo, por más que esté bien, por más que sea lo correcto. Entonces Dios tiene que permitir este principio, y justamente me estaba acordando cuando el pastor Daniel mencionaba acerca de Satanás no queriendo leyes, queriendo vivir de forma autónoma, en cierto modo queriendo hacer lo que él quiere, ¿verdad? Yo hago lo que yo quiero, y es interesante que Aleister Crowley, el padre de la magia moderna, vamos a decir, del ocultismo, fue contactado por entidades espirituales y escribió un libro, ¿sí? Y el libro se llama El Libro de la Ley, y el Libro de la Ley comienza diciendo, haz lo que quieras, esta es toda la ley, ¿sí? Entonces es interesante, ¿no? Que este principio de no quiero leyes, y dice, bueno, ¿y cuál es la ley? Hace lo que quieras, hace lo que quieras, esa es la ley de Satanás. Si yo hago un análisis de lo que acabas de decir, Luciano, pastor, es lo que está pasando ahora. O sea, el mundo está viviendo en un momento de anomía, o sea, sin ley, sin reglas. Nadie quiere, el mundo posmoderno no le gusta que le coloquen las reglas. Claro, claro. Y vemos también las consecuencias de la falta de reglas, ¿verdad? A corto plazo, ¿sí? Nosotros podemos ver desarrollarse el principio de la iniquidad. A corto plazo pareciera libertad, pareciera que está bueno, pareciera que somos más felices, pero en el no tan largo proceso de tiempo se nota que no es positivo. Justamente en Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, dice que el pecado es la infracción de la ley. Sí. ¿Sí? O sea, la anomía, la falta de ley, es pecado. ¿Sí? Y dice Romanos 6, 23, que por el pecado entró la muerte. Entonces Satanás, en cierto modo, se arroga el título de creador del pecado, ¿no?
esto es mi invento, esto está buenísimo, esto es lo que yo inventé. Entonces, se tiene que permitir que él desarrolle su invento, por así decirlo, de todas las variantes posibles, de todas las maneras posibles de gobierno, sin tener a Dios en cuenta, tiene que demostrar Satanás su principio. Obviamente, vez tras vez, se comprueba que no funciona, ¿verdad? Que no funciona, que está mal, que trae sufrimiento, dolor y pesar, pero, sin embargo, para que por el resto de la eternidad podamos vivir sin temor a que esto vuelva a ocurrir, es necesario que este gran conflicto se desarrolle de esta manera. Que no nos entre en la cabeza no significa que Dios no pueda ver las consecuencias de interrumpir este gran conflicto antes de tiempo. Claro, Perfecto. tal cual. Perdón, Luciano, quería agregar para los que nos están escuchando y capaz que están medio perdidos en la nebulosa, que estamos conversando justamente sobre el gran conflicto que ocurrió en el cielo entre un ángel que era muy importante, que decidió ir en contra de los parámetros que existían en las leyes del gobierno de Dios en el cielo. Resulta ser de que este ángel es sacado del cielo de alguna manera, y este ángel tiene la posibilidad de ir a convencer con su mensaje de que Dios no es un Dios justo, de que Dios no es un Dios de amor, que Dios es un Dios déspota. Tiene la posibilidad de ir a los distintos lugares que Dios ha creado para que también se contagien de su idea, luego de haber también convencido a una gran parte de los ángeles, como dice en Apocalipsis capítulo 12. Por lo tanto, podríamos decir, ok, todo esto sucedió en el cielo, empezó a tratar de engañar a otros planetas, no lo consigue, y cuando se conecta con nosotros, conocemos bien en Génesis desde los primeros capítulos, como para adentrarnos en el contexto de cómo se acercó el gran conflicto a nosotros. Dios nos creó a nosotros de la misma manera que las criaturas del cielo y las criaturas con libre albedrío, y así también Satanás probó o vino a promocionar su idea de un Dios que no es un Dios de amor, que es un Dios injusto, un Dios que esconde las cosas, un Dios que no permite al ser humano a elegir, un Dios que es imposible que podamos llegar a cumplir la ley que quiere para nosotros, y así también lo puso a Adán y a Eva en esa situación de elegir. Y sabemos Es interesante ver también que hay que contemplar algo, ¿no? Que cuando comenzó el pecado en el cielo, en Satanás precisamente, hay una autora que dice que fue algo extraño al principio para él, el tema de qué es este sentimiento que estoy sintiendo, vale la redundancia, ¿no? ¿Qué es esto que estoy sintiendo? No entendía él. Recuerden, no existía el pecado, no existía el odio, el mal, solamente existía el amor, la felicidad, y de golpe empieza a tener envidia de Cristo, porque él fue el foco central y después ataca la ley de Dios. Pero hay que entender algo, o sea, no existía la mentira. Y ahora Satanás, el ángel querubín que está al lado de Dios, viene y dice, mirá, Dios no es tan justo como te está diciendo. A ver, vuelvo a insistir, no existe la mentira. Automáticamente ustedes ¿qué van a pensar? ¿Y por qué me lo está diciendo esto? Si me lo está diciendo es por algo, porque Él está al lado de Dios. Es lógico el razonamiento, pero trasladémonos acá a la tierra, otra vez. Pero acá es diferente, ¿no? Porque acá ya Dios le dijo a Adán y Eva, tengan cuidado, no se acerquen, pero él otra vez utiliza con astucia la duda, implanta la duda, y creo que ese es el punto principal, con que Dios os ha dicho que no comáis de todos los árboles, y justamente hace una trampa porque Dios no dijo eso, dijo de aquel árbol, no de todos. Y Eva cayó en la trampa, empezó a dialogar y obviamente sabemos la consecuencia, pero no existía el engaño. Entonces, cualquier persona, digo, bueno, si él me lo está diciendo esto, será porque vio algo. Y bueno, de ahí viene lo que pasó en Apocalipsis, ¿no? Claro, y teniendo en cuenta la posición exaltada que tenía Lucifer, cercano a Dios, era como más difícil descreer de lo que estaba diciendo. Y teniendo en cuenta también que con
con Eva, por ejemplo, en Génesis 3, él no tiene una aproximación directa de afirmar que Dios miente o engaña o es malo. Él hace una especie de sutileza, ¿verdad? Él dice, ¿les dijo que no se puede comer de ninguno? No, podemos comer, pero de este no. ¿Y este por qué no? Claro, ¿no? Es la siguiente pregunta que uno se tiene que hacer. ¿Y este por qué no? Noten la trampa que hay ahí, ¿no? Le dice, con que de todos los árboles, y automáticamente uno que va a decir, le va a responder, no, de todos los árboles podemos. Ya ahí comienza el diálogo, y justamente noten la astucia que hay para poder entrampar justamente al ser humano, pero ni me quiero imaginar lo que habrá sido en el cielo, ¿no? Cuando ahí sí ya no existía el pecado, no se sabía qué era esto, y claro, se llevó 1/3 de los ángeles, es decir, de cada 3 ángeles que había en el cielo, 1 se fueron con Satanás. Porque, a ver, volvamos al principio lo que dijiste, Luciano. Yo quiero ser libre. Y claro, si yo estoy con él y me impone una ley, pero no somos libres acaso, no somos perfectos, ¿por qué me tienen que imponer esta ley? O sea, el discurso al oído suena lindo, por así decirlo. Suena lógico. Pero la Escritura dice en el libro de Santiago que la ley es la ley de la libertad. O sea, para que haya libertad es necesario que haya una ley. ¿Sí? Porque si hay libertad, vamos a suponer que hay libertad sin leyes, y por ejemplo, el pastor Daniel viene y me encadena y me pone un candado, yo ya no tengo libertad, pero él tenía la libertad de hacerlo. Entonces, esa ley no funciona. Esa ley no funciona. Sacando el tema del contexto de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Que no podemos circular libremente, vamos a retrotraernos cuando no estaba la pandemia. A ver, ¿había algún impedimento para circular en las avenidas, en las calles? No. Hay una ley que dice que puedo circular. Ahora, ¿esa ley me prohíbe circular? No. Siempre y cuando respete las normas de tránsito. En las calles no puedo andar más de 40, en las avenidas más de 60, en las autopistas, dependiendo de la autopista, 80, 120, 130. Si yo respeto eso, ¿yo puedo circular, sí o no? Exacto. Soy libre para circular, pero hay una ley que me dice hasta acá. Y no está mal. ¿Sí? A ver, me pongo a pensar, si no hay una ley de tránsito, ¿cómo serían las calles, las avenidas? Y sería aún más complicado que hoy en día, ¿verdad? Un caos. No me acuerdo qué programa vi en YouTube una vez de alguien que fue a visitar, creo que Egipto, que no hay semáforos, creo, no me acuerdo si era Egipto, uno de esos países, y uno para cruzar una calle literalmente tenía que hacer malabares, porque nadie frenaba, no es que, bueno, alguien está ahí haciendo, esperen que voy a cruzar, no, nadie frenaba. Y había que hacer malabares literalmente. ¿Por qué? Porque no hay una ley de tránsito, o no se cumple la ley de tránsito. Muy bien. Entonces, este conflicto empezó en el cielo, se trasladó a la tierra, y el conflicto principalmente es sobre la ley. Y la acusación, ¿sí? Recordemos que Satanás significa acusador, diablo, acusador, Satanás adversario. Y la acusación era que Dios era injusto y que Dios pedía cosas que Él mismo no está dispuesto a hacer. Entonces, ¿dónde se definió el conflicto? En la cruz. ¿Sí? Dios se hizo hombre, se hizo inferior al diablo, dejó, no sabemos exactamente la terminología, pero vamos a decir, dejó en pausa su divinidad. ¿Sí? La dejó almacenada en su ser y vivió la vida como un ser humano. Y como ser humano vivió una vida perfecta y venció al Satanás de la manera en que nosotros podemos vencer a Satanás, que es permitiendo que Dios haga la tarea, permitiendo que Dios venza. Entonces, de esa manera le dio el golpe mortal a Satanás, que fue predicho en Génesis 3, ¿verdad? Le pisará la cabeza a la serpiente.
Entonces uno podría preguntarse, bien, fin del conflicto, ya está, nos vamos a casa, ¿qué hacemos acá 2000 años después? ¿No es cierto? ¿Por qué seguimos acá y por qué sigue este enemigo dando vueltas y por qué sigue vivo y por qué la gente sigue sufriendo si ya se terminó el conflicto? Bueno, ese sí, por ahí es un punto que nosotros tenemos una comprensión más particular como Iglesia Adventista, y es un tema que seguramente van a estudiar más tarde, pero si bien el conflicto entre Satanás y Dios se terminó en la cruz, hay un proceso que todavía no terminó, que es el proceso del juicio, que sigue desarrollándose en el cielo, y por otra parte, también está la cuestión de que los seres humanos puedan vencer, ¿sí? O más bien, Dios pueda vencer en los seres humanos que le permitan vencer en sus vidas. A ver, Entonces, Luciano, ¿podés repetir eso que Dios puede vencer en nosotros? ¿Cómo dijiste? bien, sería que Dios está esperando que la gente acepte que Dios venza en sus vidas al enemigo, ¿sí? Porque es Dios el que vence a Satanás, no el ser humano. Tal cual. O sea, Dios obrando en mí. Dios en mí puede vencer al diablo. Claro. Ya el hecho mismo de aceptar a Cristo ya es una victoria. Ya es una victoria, ya es un paso adelante, ¿verdad? Y cada vez que tenemos una confrontación con el enemigo, y esto, bueno, es bastante espiritual, no es una confrontación física, estamos hablando de tentaciones, estamos hablando de pruebas de la vida. En esos momentos, si yo permito que Dios intervenga, voy a obtener la victoria. Pero no porque yo la obtenga, sino porque Dios la obtiene a través mío. Yo soy una especie de envase para que Dios pueda vencer al diablo. Me pareció... Entonces, Claro. Perdón, Luciano, sí. sí. No, pensé que ibas a mencionar algo, Nicolás. Sí, quería destacar esto, que vos mencionabas, esto de por qué estamos acá, si todavía ya se culminó, digamos, hacia ojos del universo este conflicto y se demostró el carácter de Dios a través de la cruz, y se vuelve a conectar esta palabra que veníamos mencionando inicialmente, el libre albedrío. Dios necesita darle la oportunidad a cada ser humano de poder elegir el modelo que Dios le supone o le propone al hombre o que planificó en su inicio, o el modelo que, bueno, Satanás también propone. Y hasta que todas las personas no tengan la oportunidad de elegir, creo que no se va a poder nunca, o hasta ese momento, terminar esta gran incertidumbre, digamos, a nivel universal. Exacto. Ahora mismo podríamos decir, sin hacer apología de las religiones orientales, está la imagen del yin y el yang, no sé si la ubican, Sí. que es algo bueno en todo lo malo y algo malo en todo lo bueno, y creo que podríamos decir que hoy los seres humanos son yin y yang caminantes, ¿verdad? Somos todos yin y yang. Ahora, el proceso espiritual de santificación extirpa lo malo y deja lo bueno. Y si existe el proceso contrario, el proceso de satanización, es rechazar lo bueno. Entonces, el malo cada vez va a ser más malo y el bueno cada vez va a ser más bueno, hasta que va a llegar un día en que ya no van a ser yin-yang, va a ser todo bueno y todo malo. Y en ese momento se terminó el conflicto y Jesús va a regresar. Interesante, me gustó ese ejemplo. Va a llegar un momento que ya no va a haber un poquito de bueno y un poquito de malo entre las personas. Pastor, pero si nosotros tenemos que analizar el gran conflicto actualmente, ¿eso se ve a través de la Escritura y está demostrado que esto va a continuar así? ¿Va a haber un tiempo, o mejor dicho, le cambio la pregunta, ¿va a llegar un momento que va a culminar esto o va a seguir por toda la eternidad? Es decir, como el yin-yang, existen eternamente el bien y el mal y están en batalla durante toda la eternidad. ¿Existe eso o va a haber un fin para el mal?
Bueno, la Escritura nos dice que esto tiene un final. ¿Sí? La Biblia nos dice que esto tiene un final, lo podemos ver en Mateo 24, lo podemos ver en el Apocalipsis, lo podemos ver en varias cartas del apóstol Pablo. Ahora, el tema es el siguiente: ¿cómo podemos saber que un poco bueno en algo malo y un poco malo en algo bueno no se va a extender por siempre? Bueno, el asunto es el siguiente: hay un principio espiritual que también ha sido revelado, que es que cuanto más uno rechaza la luz, más lejano va a ser el llamado del Espíritu Santo, ¿verdad? Y también dice nuestro Señor Jesús que si uno rechaza al Espíritu Santo, ya está perdido, ya no tiene chance, ¿verdad? Porque es el único que me puede convencer de pecado, justicia y juicio. Entonces, si nosotros tenemos al Espíritu Santo constantemente convenciéndonos de pecado, nosotros tenemos dos opciones: o lo escuchamos o lo ignoramos. Si lo ignoramos, nos vamos a ir más profundamente en el error y en el mal. Si lo escuchamos, nos vamos a ir más profundamente en el bien y en la santidad. Entonces va a llegar un momento en que el Espíritu Santo nos va a llevar a donde Él quiere llevarnos, y va a llegar un momento en que el otro lo rechazó del todo. Ese es el momento en que se termina el conflicto. Ahora, estoy pensando en un predicador famoso que decía que en cada historia de la Biblia, sobre todo del pueblo de Israel, nosotros tenemos que ver justamente este gran conflicto que comenzó en el cielo. Y el punto focal de todo es el Señor Jesucristo, que iba a venir y iba a poner fin a este gran conflicto en la cruz, que fue hace 2000 años atrás, ¿no? Y en cada historia del gran conflicto, o mejor dicho, de las Sagradas Escrituras, vemos cómo el enemigo siempre trató de truncar para que venga el Mesías. Entonces tenemos las historias del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, y ¿qué quiso hacer el faraón? Truncar justamente la venida del Mesías, que en este caso vendría a ser el Salvador Moisés, ¿no? Que lo tuvieron que arrojar en el río, y cada una de las historias siempre tratando de que la simiente, que aparece en Génesis capítulo 3, no pudiera surgir para poder matar al dragón, a la serpiente. Entonces, cuando uno analiza eso en cada historia de la Biblia, verlo a través de los ojos, de los anteojos del gran conflicto, como que tiene otro significado, y podemos entender cómo el enemigo está persiguiendo al pueblo de Dios al principio para que no pudiera venir, y por eso vino la infiltración, la apostasía del pueblo de Dios, y si el pueblo apostataba, no podía surgir justamente esta simiente que era Cristo. Y después, si yo lo traigo en la edad cristiana, ¿qué hace Satanás? Persigue al pueblo de Dios porque quiere destruirlo. Como no pudo destruir a Cristo, ¿ahora qué hace? Bueno, voy a destruir al pueblo de Dios porque tiene que anunciar al mundo de que este Mesías que vino va a volver a buscar a su pueblo. Y vemos claramente cómo el enemigo pareciera tener un plan decidido. En realidad no tiene un plan. Dios nos está mostrando a nosotros, a través de la Biblia, todo lo que va a hacer, ¿no? Es interesante ver, ¿no? Cuando nosotros nos colocamos estos anteojos del gran conflicto, tiene otro sabor la Biblia, tiene otro gusto. Totalmente. Y esto que decía Pastor Daniel es nada más y nada menos que lo que se ve en Apocalipsis 12. En Apocalipsis 12 tenemos al dragón esperando para devorar al niño, ¿verdad? Entonces generalmente interpretamos que, claro, eso se refiere a cuando nació Cristo, pero en realidad el dragón estuvo siempre esperando para devorar al niño. Estuvo toda la historia desde que Dios dijo que iba a venir. Y incluso, si nos vamos un poquito atrás, este predicador también dice que ya desde el principio, cuando entró el pecado, cuando nacieron Caín y Abel, ¿por qué Caín lo mató a su hermano? Porque Satanás veía que él debe ser la simiente que me va a aplastar a mí. Entonces incitó a Caín para matarlo, para que no pudiera surgir justamente este Mesías, y después, bueno, otra vez se vuelve a repetir la misma historia a lo largo de las Escrituras.
Y claro, Que- o sea, es lógico, desde el punto de vista lógico solamente, no es que uno esté de acuerdo, pero es lógico el plan de ataque del diablo. ¿Sí? Si le dicen que el hijo de esa mujer le va a pisar la cabeza, entonces yo tengo que ir en contra de ese hijo. Yo no puedo permitir que él crezca y me pise la cabeza. Claro. Entonces, Nico, ¿ibas a decir algo? No, no, dale, Luciano, dale. Ah, seguimos. Entonces, bueno, creo que podemos utilizar un poco eh, la imagen de lo que estamos viviendo hoy en día con la cuarentena, con la pandemia, y hablar de la pandemia del pecado, ¿verdad? Y la cuarentena en este mundo. ¿Sí? Nosotros estamos en cuarentena, aquí está el problema, aquí está el virus, y de acá no se va nadie hasta que no se venga la solución. Entonces, el universo entero está a salvo, está sano de este virus, pero aquí tenemos este virus. Y hay que esperar a que se termine de desarrollar del todo. ¿Sí? Hasta que no se desarrolle del todo y no se termine de confeccionar la vacuna, vamos a decir, no se va a levantar la cuarentena. exactamente, me quedo con eso que estabas diciendo, que Dios deja que vaya madurando, ¿no? En realidad lo que está buscando Dios es que no queden dudas. Eso es lo que está haciendo Él. Y deja, hasta que, bueno, tienen dudas ahora lo que hizo Satanás, y creo que esa duda terminó cuando Cristo murió en la cruz. O sea, Satanás mató al creador de todo lo que existe en el universo, su creador, y creo que esa es la vacuna justamente contra el pecado, ¿no? Simplemente que ahora nosotros estamos dejando que termine de desarrollar este gran conflicto que comenzó en el cielo. Claro, y justamente el gran conflicto va a ser el libro de texto de la eternidad. ¿Sí? El libro de texto de la eternidad, porque seguramente habrá criaturas que aparezcan o sean creadas o nazcan después del gran conflicto, y bueno, como dicen las escrituras, ¿qué son esas marcas en las manos del Señor, verdad? ¿Qué son esas marcas en las manos? Entonces la explicación es, me la hicieron en casa de mis amigos, pero ¿cómo se explica esto? Bueno, vamos a abrir el libro del gran conflicto, vamos a abrir las lecciones del gran conflicto, y seguramente los redimidos, aquellos que fueron parte de la raza pecadora y fueron redimidos, van a ser los más adecuados para explicar el gran conflicto, ¿sí? Para explicar cómo es ser malo y de repente que Dios te justifique y te transforme y te santifique. Esa experiencia solo la vamos a poder contar los redimidos, no los ángeles ni ninguna raza no caída. Claro, porque nosotros, los salvados, esperemos que estemos ahí, solamente debemos seguir confiando en Cristo, perdón, debemos seguir confiando en Cristo, y me estoy acordando de una cita de esta autora que dice que cuando los salvos vayan a recorrer otros mundos, dice que los habitantes de otros mundos van a, ahí viene alguien que fue rescatado por Cristo, y se van a sentar y van a decir, bueno, quiero que, estoy parafraseando, ¿no? Lo que va a suceder, y quiero que nos cuentes, a ver, ¿cómo es eso que Dios se hizo hombre y te rescató porque vos estabas en el pecado? ¿Qué es el pecado? Y nosotros vamos a tener que contar, bueno, es dolor, sufrimiento, etcétera, 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 y gracias al inmenso amor de Cristo estoy acá contando esta historia. Exacto, exacto. Dice Pablo que somos espectáculo, ¿verdad? Somos un espectáculo a todo el universo, y yo me imagino, así como en algún momento hubo un furor en la televisión por los reality, ¿no? De ver gente viviendo en una casa o trabajando en un bar o haciendo cualquier otra cosa. A la gente le gustaba ver a la gente interactuando, viviendo su vida en el living, cocinando, comiendo. Y yo creo que eso es más o menos lo que ocurre en el universo. Están mirando un reality de este planeta, y cuando este conflicto termine, las estrellas, vamos a decir, los protagonistas del reality van a poder ir a hablar con los telespectadores, la gente que estuvo mirando el gran conflicto desde su casa, tranquilos, y se horrorizaban de ver las cosas que hacíamos y las cosas que suceden en este mundo. Muy bien, muchísimas gracias, Pastor Luciano. Creo que
esta charla ha sido interesante, ver esta creencia del gran conflicto. Me estoy acordando de un compañero que decía, el aporte de la Iglesia Adventista a la teología mundial fue el tema del gran conflicto. Es decir, ver a través de las Escrituras esta gran controversia que comenzó en el cielo y que se ha desarrollado y sigue hasta este momento ocurriendo en el planeta Tierra. Muchísimas gracias, Pastor, nuevamente. Nico, muchísimas gracias otra vez. Así que les esperamos en la próxima clase con un nuevo tema. Como siempre, debajo de la inscripción estamos dejando el link para que descarguen el material de lectura. Así que les mandamos un fuerte abrazo, que el Señor los bendiga y los esperamos en la próxima clase con un nuevo tema. Perfecto.